y después voy a compartir el celular. Le digo el video. Este es el práctico 6. ¿Están viendo la planilla de Excel, verdad? ¿Lo están viendo? Sí. No, no, licenciado, solo el enunciado. Eh, ahora, ya a ver, No, licenciado, a mí no me sale, no sé los demás. voy a compartir ya. No, a Ahora, mí tampoco. Ahora sí. Licenciado. ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El práctico 6, bueno. El enunciado dice lo siguiente. em, En el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima producir y vender 50.000 unidades de celulares a un precio de 800 bolivianos cada uno durante los 2 primeros años. Y a partir del tercer año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado, la empresa subirá el precio a 1.000 bolivianos. Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año estas se podrán incrementar en un 20%. El estudio técnico del proyecto define una tecnología óptima que requerirá las siguientes inversiones para un volumen de 50.000 unidades celulares. Terrenos, 100.000. Obra física, 60.000. Maquinarias, 48.000. Una máquina cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse, dice, cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en 2.500 pesos. El crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir 15.000 en obras físicas adicionales y 6.000 en maquinarias. Los costos unitarios de fabricación para un volumen de 55.000 unidades de celulares anuales son los siguientes: mano de obra 20, materiales 35, costos indirectos 5. Sobre el nivel de producción de 55.000 unidades es posible importar directamente los materiales a un costo unitario de 32. Los costos fijos de fabricación se estiman en 20.000 por año, sin incluir depreciación. La ampliación de la capacidad de la fábrica hará que los costos fijos se incrementen en 2.000. Los gastos en administración y ventas se estiman en 8.000 anuales. Los gastos en administración y ventas se estiman en bolivianos 8.000 anuales los primeros 2 años y en 8.200 cuando se incrementa el nivel de producción. Los gastos de venta variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. La legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y las maquinarias en 10 años. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de la puesta en marcha ascienden a 2.000, dentro de los que se incluye el costo del estudio de viabilidad que asciende a 800. La inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 4 meses del costo total desembolsable. La tasa de impuesto a las utilidades del 25%. Se estima que el valor de desecho de la fábrica es igual al valor de la inversión menos la depreciación al cabo de los 5 años de vida que tendrá el proyecto, valor en libro. No se considera ninguna fuente de financiamiento externo. Para el cálculo de los indicadores de evaluación utilice la tasa de descuento del 10%. Se pide realizar el flujo de caja, el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno y la conclusión acerca de lo que es la viabilidad del proyecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. Bueno, generalmente siempre vamos a comenzar por el ¿Podría tema. volver a reiterar? Perdón, ¿Podría volver a reiterar? ya que voy a reiterar a leer el enunciado. No, Lice, me estaba. Ya. ¿Viste? Entonces,
generalmente comenzamos por lo que es la inversión, ¿ya? La planilla de inversión. ¿Cuántos años va a durar el proyecto? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir cuántos años va a durar el proyecto? ¿Mm? Aquí dice, miren. Se estima que el valor de desecho de la fábrica sería igual al valor de la inversión menos la depreciación al cabo de los 5 años de vida útil que tendrá el proyecto, valor en libro. Entonces me está diciendo que el proyecto va a durar ¿cuántos años? 5. 5 años. Eso va a durar 5 años, ¿ya? Entonces me dice que tengo de inversión fija, terrenos, ¿ya? Los terrenos, el valor de los terrenos corresponde a un valor de ¿cuánto? De 100 mil, ¿ya? 100.000, los terrenos valen 100.000. Las obras físicas valen 60.000. Las obras físicas valen 60.000. Las maquinarias valen 48.000. Ya, las maquinarias valen 48.000. Tengo una inversión fija de 208.000. Pero me dice aquí una de las maquinarias, ya una de las maquinarias cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en bolivianos 2.500. Entonces, me dice que una de las máquinas cuyo valor es de 10.000, entonces no puedo poner, digamos, todo en maquinarias el valor de 48.000. Voy a desglosar. El resto de las maquinarias vale 38.000, pero hay una maquinaria que vale 10.000, que sumados son 38 más 10.000 son los 48.000 que tengo en maquinarias. ¿Cada cuánto tiempo debe reemplazarse esa maquinaria? Una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en bolivianos 2.500. Entonces, esta maquinaria A debe reemplazarse cada 3 años, ¿ya? Es decir, esta máquina va a trabajar el año 1, el año 2, el año 3. Hasta final del año 3, esa máquina debe reemplazarse. Entonces, para el año 4 voy a tener una reinversión. ¿De cuánto? También por el valor de 10.000. Entonces, eso debo tener en cuenta para eh, eh, calcular lo que es mi inversión. ¿Ya? Debo tener en cuenta para calcular la inversión. Me dice que una de las máquinas, ya que tiene un valor de 10.000, debe reemplazarse cada 3 años. Entonces, fíjense, tengo una inversión inicial en el año 0, ya esto va a ser el año 0. Aquí voy a tener el concepto y esto es el año 0. ¿Qué hemos dicho que es el año 0? El año 0 es el momento donde se realiza la inversión, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un año. Pueden ser un semestre, pueden ser 2 años, pueden ser 5 años, etc. El año 0 es el momento donde se realiza la inversión, ¿ya? Ese es el tiempo en el cual se lleva adelante la inversión. No significa, de nuevo les repito, no significa un año. No necesariamente cuando se habla de año 0 estamos hablando de un año. Puede ser un año, 2 años, un semestre, 30 días, etcétera. Pero es el periodo 0, ¿ya? Donde se lleva adelante la inversión. Entonces, en el periodo 0 vamos a tener terrenos por un valor de 100.000, obra física 60.000, maquinarias en total 48.000. Pero como una de las máquinas tiene que cambiarse cada 3 años, entonces he dividido el valor de la maquinaria en 38.000 por una parte y 10.000 la máquina que debe reemplazarse. Ya estamos aquí. Una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazar cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en bolivianos 2.500. Dice, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir
15.000 bolivianos en obras físicas adicionales y 6.000 en maquinaria. Para eso nos vamos en la parte inicial. En el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima posible producir y vender 50.000 unidades de celulares a un precio de 800 cada uno durante los 2 primeros años, y a partir del tercer año, cuando el producto sea consolidado, el mercado de la empresa subirá el precio a 1.000 bolivianos. Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año se podrán incrementar, ¿ya? Que las ventas se van a incrementar en un 20%. Entonces ya tenemos, por ejemplo, que a partir del tercer año, ya a partir de este tercer año, se va a incrementar la producción, ya a partir del tercer año. Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año se podrá incrementar en un 20%. El estudio técnico del proyecto definió una tecnología óptima que requiere las siguientes inversiones para un volumen de 50.000 unidades. Esta inversión es para un volumen de 50.000 unidades, ¿ya? Dice, una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse cada 3 años por otra similar. Se espera que la máquina usada podría venderse en 2.500. El crecimiento de la producción para satisfacer el incremento en las ventas requerirá invertir 15.000 en obras físicas adicionales y 6.000 en maquinarias. Entonces estamos hablando de que vamos a incrementar la producción. ¿En qué año? ¿En qué año, chicos? Sí, tercera. Vamos, chicos, ustedes saben en qué año vamos a incrementar la producción. El tercer año, Licen. En el tercer año. Si el tercer año yo voy a producir más, ¿cuándo debo hacer la ampliación de la fábrica? A ver, ¿quién me dice? El tercer año yo ya debo producir más. Para producir más el tercer año, ¿cuándo debo hacer la ampliación? A ver, alguien. Así. ¿En qué año debo hacer la ampliación? En el El año segundo 2, año. Licen. En el año 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 3 yo ya espero vender más. Entonces, en el año 2 voy a necesitar nueva inversión. Entonces me dice, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir 15.000 bolivianos en obras físicas adicionales y 6.000 en maquinarias. Entonces, en el año 2, para que esta inversión ya esté lista para producir el año 3, voy a invertir obras físicas. ¿Cuánto me dice que voy a incrementar? 15.000 bolivianos en obras físicas y 6.000 en maquinarias. Entonces, en el año 2 voy a requerir 15.000 bolivianos en obras físicas y 6.000 en maquinarias. Entonces, esa es inversión ya en el proceso, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a tener de inversión. ¿Qué más dice el enunciado? Los costos unitarios de fabricación para un volumen de 55.000 unidades de celulares anuales son los siguientes. Entonces me está dando que el costo, la mano de obra es igual a 20, materiales 35, costos indirectos 5. Sobre el nivel de producción de 55.000 unidades es posible importar directamente los materiales a un costo de 32 bolivianos. Los costos fijos de fabricación se estiman en 20.000 por año sin incluir depreciación. La ampliación de la fábrica hará que los costos fijos se incrementen en 2.000 bolivianos. Los gastos de administración y ventas se estiman en 8.000 anuales los primeros 2 años y en 8.200 cuando se incremente el nivel de operación. Los gastos de ventas variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. La legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las máquinas en 10 años. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de la puesta en marcha ascienden a 2.000 bolivianos, dentro de los cuales se incluye el costo de estudio de viabilidad que asciende a 800. La inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 4 meses del costo total desembolsado.
Se estima que el valor de desecho de la fábrica sería igual al valor de la inversión menos la depreciación al cabo de los 5 años de vida que tendrá el proyecto. No se considera ninguna fuente de financiamiento. ¿Por qué estoy leyendo eso? ¿Por qué? Porque necesito la otra parte de la inversión. Hasta ahora he sacado solamente inversión fija, ¿ya? He sacado la inversión fija en el momento cero, he sacado la inversión fija en el año 2, he sacado la inversión fija en el año 4, ¿ya? Fíjense incluso, esta parte quiero explicarles. Dice, una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse en 2.500. Ahora, esta inversión de 10.000 que tengo aquí en el año 4 no especifica en qué momento voy a hacer la inversión. Pero esta maquinaria A dice que va a ir hasta el año 3. Para que esta maquinaria empiece a operar el año 4, esta inversión debe de ir en el año 3. ¿Ya? Entonces, esta inversión de 10.000 la voy a poner en el año 3 para que esté lista para empezar a operar en el año 4. Cuando hablo del año 3, puedo hablar noviembre, diciembre, etc. Porque comprar una nueva maquinaria también implica instalación. Entonces, hasta ahora solamente tengo lo que se llama la inversión fija. Necesito la inversión diferida. ¿Ya? ¿Qué parte de eso voy a considerar como inversión diferida? Dice, los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de la puesta en marcha ascienden a bolivianos 2.000, dentro de los que se incluye el costo de viabilidad que asciende a 800.000. Entonces, los estudios, el montaje y puesta en marcha va a ascender a ¿cuánto? Va a ascender a 2.000, pero también se incorpora dentro del proyecto los estudios de investigación para llevar adelante el proyecto. Entonces voy a tener 1.200, ya que corresponde al montaje y puesta en marcha, y 800 que corresponde a lo que es el estudio de investigación. Ya tengo la inversión diferida. ¿Qué me falta? Capital de trabajo. ¿Sí? Importante. La tercera parte de la inversión, capital de trabajo. Me dice, ya, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 4 meses del costo total desembolsable. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión en capital de trabajo va a ser igual al costo total desembolsable contemplado para 4 meses de funcionamiento del proyecto, ya de la inversión. Y para eso, ¿qué debo hacer? Debo sacar los costos. Debo sacar los costos de operación del proyecto antes de sacar el capital de trabajo. Y me voy a la parte de costos. ¿Ya? Sabemos que el proyecto va a durar 5 años. ¿Ya? El proyecto va a durar 5 años. Entonces debo sacar los costos para los 5 años. Y para sacar los costos, primero debo saber el nivel de producción que yo voy a tener. ¿Ya? Entonces, me dice, en el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima posible producir y vender 50.000 unidades celulares a un precio de 800 cada uno durante los 2 primeros años. A partir del tercer año, cuando el proyecto se haya consolidado en el mercado, la empresa subirá el precio a 1.000. Entonces me está diciendo que voy a producir y vender 50.000 unidades los 2 primeros años. ¿Ya? Entonces la producción aquí voy a tener en el año 1 va a ser ¿cuánto? 50.000. El año 2 también va a ser 50.000. Ya, entonces tengo la producción para el año 1 y el año 2, 50.000. El precio de los celulares para el año 1 y 2, ¿cuánto va a ser? De 800 para el año 1, 800 para el año 2. A partir del año 3, ¿cuánto va a ser el costo, el precio de los celulares? 1.000, ¿verdad? El costo de los celulares va a ser igual a 1.000. Entonces, hasta el año 5, el precio de los celulares va a ser igual a 1.000. Me dice,
durante los 2 primeros años y a partir del tercer año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado, la empresa subirá el precio a 1000. Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año estas se podrían incrementar en un 20%. A partir del tercer año las ventas se van a incrementar en un 20%. ¿Eso qué significa? Voy a tener 50.000 multiplicado por 1.20. Tengo el 20%. ¿Ya? No me dice que se va a incrementar anualmente en un 20%. Me dice, ya, eso debo tenerlo claro. ¿Ya? Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año estas se podrán incrementar en un 20%. No dice incrementar anualmente en un 20%. Entonces me está diciendo que se va a incrementar para todos los demás años en un 20% en la misma cantidad. No me está diciendo que anualmente se va a incrementar, porque podría haber el hecho de que me diga: las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año estas podrán incrementarse en un 20% anualmente. ¿Ya? Entonces, si me dijese eso, entonces cada año yo tendría que sacar el 20% del año anterior. Si aquí he sacado el 20%, aquí debo sacar el 20% de esto y el 20%. Pero este no es el caso. Entonces, me dice que se va a incrementar en el 20%. ¿Ya? Y por lo tanto, para los 2 primeros años voy a tener una producción de 50.000 unidades. A partir del año tercero voy a tener una producción de 60.000 unidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sin miedo, sin temor a equivocarse, no hay problema, respondo. Todos nos equivocamos, nadie nace sabiendo. Algo que no esté claro. Así van a ser los exámenes de mesa, chicos, así que tienen que preguntar lo que no sepan. Bueno. Bueno. Entonces, volvemos. Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año esta se podrá incrementar un 20%. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requerirá invertir 15.000 en obras físicas adicionales y 6.000 en maquinaria. Esta es la inversión fija. Los costos unitarios de fabricación para un volumen de 55.000 unidades, ¿ya?, de celulares anuales son los siguientes: mano de obra 30, materiales 35, costos indirectos 5. Entonces eso me va dentro de los costos. Aquí tengo los costos. Los costos, ya, mano de obra. ¿Cuánto es la mano de obra? 20. Ya, mano de obra voy a poner 20. Después, materiales 35. Materiales 35. Después, costos indirectos 5. Ya, costos indirectos 5. Sumo el valor de los costos. Voy a tener 20 más 35, 55 más 5 es 60. Esos son los costos para el primero y segundo año. 20, 35, el costo es 60. Voy a sacar el costo total. Ya, el costo total. Voy a tener costo total variable. Ya, aquí le pondremos costo total variable. Eso es lo que varía con el nivel de producción. Multiplico 60 por 50.000 y me va a dar 3 millones. ¿Ya? 6 por 5 es 30. Entonces me da 3 millones. El segundo año lo propio. 50.000 por 60, 3 millones. Ese es mi costo total variable. Costos indirectos, materiales y mano de obra. Ahora bien, vamos de nuevo al enunciado. Dice, los costos fijos, eso es todavía. La ampliación de la capacidad, dice, hará que los costos fijos se incrementen en 2.000.
Los gastos en administración y ventas se estiman en 8.000 anuales los primeros 2 años y en 8.200 anuales cuando se incremente el nivel de operación. Los gastos de administración ya, es decir, tienen que ver con lo que es la parte que no produce. Entonces, los gastos de ventas variable corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta. Los gastos de ventas variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. Aquí vamos a tener gastos de ventas variables, comisiones el 2%. Entonces, tenemos la cantidad, tenemos el precio y vamos a tener las ventas multiplicando la cantidad producida multiplicado por el precio y vamos a tener el ingreso por ventas. Y los gastos de ventas variables que corresponden al 2%, vamos a sacar el 2% de 40 millones. Esto vamos a multiplicar por 0.02, ¿ya? Que son 800.000. O también podríamos hacer de multiplicar, ¿ya? Más este valor multiplicado por el 2%. Entonces también es lo mismo, 800.000. Para el primer y segundo año va a ser lo mismo, ¿ya? Va a ser lo mismo. Entonces tenemos 40 millones de ventas, 800.000 de gasto de ventas variables. Ahora dice, la ampliación de la capacidad de la fábrica hará que los costos fijos se incrementen en 2.000. Los costos fijos de fabricación se estiman en 20.000 por año sin incluir la depreciación, ¿ya? Entonces 20.000 por año. Vamos a tener los costos fijos, 20.000 por año. 20.000 el primer año y 20.000 el segundo año. Me dice, bien, la ampliación de la capacidad de la fábrica hará que los costos fijos se incrementen en 2.000. Entonces voy a tener, para el tercer año, no voy a tener 20.000, sino 22.000. Lo propio para el cuarto y quinto año, 22.000. Es decir, esos van a ser mis costos fijos. 22.000. Los gastos de administración. ¿Ya? Veamos los gastos de administración. ¿Ya? Sobre el nivel de producción de 55.000 unidades es posible importar directamente los materiales a un costo de 32 bolivianos. No nos olvidemos que los materiales valen 35, pero si los importamos del exterior para una cantidad mayor a 55.000 unidades podemos bajar los costos a 32. Entonces la mano de obra sigue siendo 20, ya, para los 3 años tengo 20, los materiales que eran 35 ahora bajan a 32 para el cuarto año y 32 para el quinto año. Los costos indirectos no me dice nada de los costos indirectos, se mantiene de 5, ¿ya? Entonces, sobre los gastos de administración y ventas se estiman, dice, en 8.000 anuales los 2 primeros años. 8.000 anuales los 2 primeros años. Pero me dice, y en bolivianos 8.200 cuando se incremente el nivel de operación. Entonces los gastos de ventas variables, los gastos de administración, a ver, veamos de nuevo. Los gastos de administración, y ventas se estiman en 8.000 anuales los 2 primeros años. Aquí vamos a tener 8.000 anuales los 2 primeros años. Ahora, para el tercero, cuarto y quinto año dice, ya los gastos de administración y ventas se estiman en 8.000 anuales.
los primeros 2 años. Y en bolivianos, 8.200 cuando se incremente el nivel de operación. Ya, entonces voy a tener 8.200 para el tercer año, 8.200 para el cuarto año y 8.200 para el quinto año. Con respecto a los gastos de ventas variables, eso va a estar en función de las ventas. Ya, aquí tengo en el tercer año he incrementado la producción de 50 a 60.000. Entonces el precio ha subido de 800 a 1.000. Por lo tanto, las ventas van a subir a 60 millones. Los gastos de ventas variables, lo mismo, es lo mismo que hemos hecho hace un rato, ¿ya? Es decir, eliminemos esto y saquemos individualmente. Vamos a tener más el valor de las ventas multiplicado por el 2%, ¿ya? Entonces voy a tener 1.200.000. Y esto va a ser lo mismo para todos. Esto multiplicado por el 2%. El 2%. ¿Ya? 1.200.000. Más este valor multiplicado por el 2%. Entonces, ahí ya tengo los costos. Tengo los costos operativos, los costos de fabricación, tengo los costos variables, tengo los costos fijos, tengo el gasto de administración y los gastos de venta variable. Eso equivale, y esto voy a sumar el costo total variable, voy a sumar los costos fijos, voy a sumar el gasto de administración, voy a sumar los gastos de ventas variables, y ¿qué me va a dar ese valor? 3.828.000. De nuevo, voy a sumar este valor, gasto de ventas variables, más los gastos de administración, más los costos fijos, más costo total variable, y me va a dar un valor de 3.828.000. Hago lo propio para todos los años y voy a tener el valor de los costos totales del proyecto, ¿ya? Entonces, esos van a ser los costos totales del proyecto. Entonces, ¿para qué he sacado los costos? Para sacar mi capital de trabajo. Me dice, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 4 meses del costo total desembolsable, ¿ya? Si mi costo total desembolsable ya es 3.828.000, ya, yo debo sacar, dice, esto es para un año. Ahora, ¿cuánto va a ser para 4 meses? Eso es lo que me dice. La inversión en capital de trabajo se estima el equivalente a 4 meses del costo total desembolsable. ¿Qué puedo hacer? Voy a dividir esto, lo divido entre 12 y voy a tener el costo mensual para 4 meses. Esto multiplicado por 4. Entonces, el costo total desembolsable para el periodo de 4 meses va a ser igual a 1.276.000, ¿ya? Para un periodo de 4 meses. Este es el costo mensual. Aquí le pongamos costo mensual. Aquí tenemos el costo para 4 meses de operación. Entonces voy a tener el costo para 4 meses de operación. Este es mi capital de trabajo, ¿ya? Entonces, para el segundo año va a ser el mismo. Para el tercer año, ya, no nos olvidemos que estamos incrementando la producción. Entonces, para el tercer año ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a ser el costo mensual, aquí era 319.000, aquí tenemos 387.517.
¿Cuánto es la diferencia? Más 387.517 menos 319.000, la diferencia va a ser 68.517. Ahora, pero hagamos el cálculo. Si yo multiplico este valor por 4, va a ser igual a, ya va a ser igual a 1.550.066.67 bolivianos, de los cuales yo ya tengo 1.276.000 presupuestado de capital de trabajo. Lo que debo presupuestar no es este monto total, sino la diferencia de lo que ya tengo. Entonces, este valor menos el valor que ya tengo presupuestado. Entonces, ¿cuánto es? En el tercer año yo debo presupuestar como capital de trabajo una adición de 274.000,67. Entonces, capital de trabajo en el año 0 va a ser el monto equivalente para 4 meses de operación, que significa 1.276.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi capital de trabajo en el año 0. Pero como ha incrementado el nivel de producción en el año 3, yo para ese año 3 debo tener un incremento. ¿Cuánto va a ser el incremento? El incremento va a ser de 274.000,67. ¿Por qué? Porque este valor sumado a este incremento me va a dar el valor requerido para la producción, ¿ya? Para la producción de 4 meses después que se haya incrementado el nivel de operación. 1.550.000,66, que es este valor. Entonces, una vez que tengo esto, ya tengo toda la inversión. La inversión, ya, la inversión me va a costar a mí, la inversión total. Voy a sumar los tres ítems. Capital de trabajo, más inversión diferida y más activos fijos. Entonces, la inversión total va a ser 1.486.000 bolivianos. Esa es la inversión. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí Esa todavía? parte será que lo podría volver a explicar. ¿Perdón? Dice, Sí. esa parte será que lo puede volver a explicar sobre el capital de trabajo. Sí, les explico el capital de trabajo. Empecemos de nuevo con el enunciado. Dice, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 4 meses del costo total desembolsado. ¿Ya? Eso quiere decir que debo considerar como capital de trabajo un monto de dinero que me permita operar durante 4 meses. ¿Ya? Eso necesito. Entonces, para sacar ese monto, ¿qué debo hacer? Sacar los costos. Debo sacar los costos para saber cuánto voy a gastar durante el año. Y una vez que tengo los costos de todo el año, puedo dividirlos en costos mensuales y puedo multiplicarlo o saber cuánto voy a gastar para 4 meses. Entonces, según el costo me dice que voy a gastar 319.000 de manera mensual. Y en 4 meses voy a gastar 1.276.000 los 2 primeros años. Pero como el año 3 y el año 4 y el año 5 he incrementado un 20% más de producción, los costos también se van a incrementar. Por lo tanto, el incremento en el costo va a ser de 274.000,67. Por lo tanto, ese costo debe también programarse como inversión en capital de trabajo.
Entonces, de tal manera que al tercer año el capital de trabajo va a figurar como 1.550.066.67 bolivianos. Hasta ahí lo que tengo es la inversión. Ahora, ¿qué me falta? ¿Ya? ¿Qué me falta? ¿Qué me pide? Me pide realizar el flujo de caja. Para realizar el flujo de caja yo tengo que tener los ingresos inicialmente. Este es el flujo de caja. ¿Ya? Este es el flujo de caja. Esto voy a borrar para que todos estemos en cero. Esto no existe. ¿Por qué? Porque el proyecto solamente dura 5 años. Entonces, ¿cuáles son mis ingresos? Ya necesito mis ingresos por ventas. Entonces me voy al apartado de ingresos. Entonces voy a calcular mis ingresos. Pero de hecho ya los tengo. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el nivel de producción y sé cuál es el precio y ya tengo los ingresos. ¿Qué es lo que me falta? Lo único que me falta son los otros ingresos. Entonces voy a copiar de la parte de costos. Producción. Sabemos que va a ser, según el enunciado, ya me dice. Ya en el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima posible producir y vender 50.000 unidades de celulares a un precio de 800 cada uno durante los 2 primeros años. Entonces voy a producir y vender 50.000 unidades de celulares. 50.000. Ya los 2 primeros años. Entonces voy a copiar para el segundo año. El precio, ¿cuánto va a ser el precio para los 2 primeros años? De 800. Entonces, mi ingreso por venta va a ser la cantidad de producción multiplicado por su precio. Entonces, ese va a ser mi ingreso por venta. 40 millones. Ahora, para el segundo año, el ingreso también va a ser de 40 millones. Para el tercer año, es decir, hemos incrementado la capacidad de producción en un 20%. ¿Se acuerdan? Eso me dice el enunciado. ¿Ya? Las proyecciones de venta muestran que a partir del tercer año, estas se podrán incrementar en un 20%. Entonces me voy a ingreso. Si antes vendía 50.000 celulares, voy a incrementar un 20% multiplicado por 1.20. Y me dicen que voy a vender 60.000 unidades los restantes años. ¿Ya? Pegado especial, valores. Entonces voy a vender 60.000 unidades. Los precios, me dice que los precios a partir del tercer año, cuando el precio sea consolidado en el mercado, la empresa subirá a un precio de 1.000. Entonces voy a tener 1.000 bolivianos. Ya, aquí también 1.000 bolivianos para el cuarto año y 1.000 bolivianos para el quinto año. Entonces, mi ingreso por ventas también va a incrementarse de 40 millones a 60 millones. Existen otros ingresos. Veamos qué dice. Una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse por 2.500 bolivianos. Entonces, si vendemos la máquina, ya la reemplazamos en el año 3, la vendemos en el año 3, otros ingresos, la máquina va a ser vendida por 2.500 bolivianos. Tengo mis ingresos, ya me voy al flujo de caja. Me voy al flujo de caja, ingresos por ventas. Voy a copiar los ingresos, más de ingresos del primer año. 40 millones, ya, y tengo todos los ingresos, ya. Aquí tengo, por ejemplo, valor residual y venta de la maquinaria B. En todo caso, nosotros hemos hecho los ingresos, porque si podíamos hacer el ingreso por ventas y podíamos poner la venta de la maquinaria en esta parte, ya, pero no, yo lo he hecho directamente en la parte de los ingresos. ¿Qué
que va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a los costos. Tengo los costos. Costo operativo. ¿Cuánto es el costo operativo? Voy a sumar los costos operativos de la parte de costos. Costo total. Costo operativo. Va a ser igual, ¿ya? Vamos a tener costo operativo, depreciación, amortización diferida y valor en libro de la maquinaria B. Entonces tengo dentro de los costos, el costo total operativo va a ser este valor del primer año, del segundo año, del tercer, del cuarto, del quinto año. Entonces me voy al flujo de caja y voy a tener el costo operativo. Simplemente lo voy a copiar. Costo operativo. Voy a tener este valor que son 3.828.000 para el primer año, el mismo se mantiene, y después tengo los costos para los años 3, 4 y 5. Me pide la depreciación, entonces debo hacer la depreciación. ¿Cuántos años dura el proyecto? El proyecto dura 5 años, ¿ya? Entonces, debo hacer la depreciación para esos valores. El terreno, aquí no es dólares, sino son bolivianos. Entonces voy a tener bolivianos. Terrenos, ¿cuánto valen los terrenos? Voy a la inversión y donde dice terrenos, 100.000, ¿ya? 100.000. Las obras físicas, ¿cuánto valen? Las obras físicas valen 60.000. La reinversión en obras físicas. La reinversión en obras físicas implica el incremento de la inversión de 15.000. Maquinarias. Ya, las maquinarias. Las maquinarias voy a tener dos tipos de maquinarias. Las maquinarias en general que me va a costar 38.000. Ya, 38.000. Y la reinversión en maquinarias que me va a costar 10.000. Entonces, eso tengo dentro de lo que es, la reinversión en maquinarias totales va a ser igual a 6.000, lo que es la adición al stock de maquinaria para la ampliación. La maquinaria B sí me vale 10.000, ya aquí la tengo como A, y esta, la reinversión en la maquinaria B, que también va a ser en el año 3, que también me vale 10.000. Entonces tengo el total del activo fijo. Ya, esto voy a borrar para que se entienda mejor. El valor en libros, ya, el valor en libros va a ser la diferencia, ya, la diferencia del valor actual menos la depreciación, y voy a tener el valor en libros. Entonces, volvamos al enunciado. ¿Qué me dice cómo depreciar? ¿Ya? Dice, la legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las maquinarias en 10 años. Entonces, obras físicas, ya, obras físicas 20 años. Ya, las obras físicas vamos a depreciarlas en 20 años. Obras físicas, reinversión en obras físicas, también 20 años. Maquinarias, ¿qué me dice acerca de las maquinarias? La legislación vigente permite depreciar la obra física en 20 años y todas las máquinas en 10 años. Entonces, maquinaria en general va a ser 10 años. Entonces, ¿qué voy a hacer con la depreciación? Simplemente calcular la depreciación según sus años de vida útil. El terreno no se deprecia, ya, terreno no se deprecia, mantiene su valor o incrementa su valor. En muy pocas situaciones disminuye el terreno su valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Algo que no esté claro? Bueno, entonces, para depreciar las obras físicas lo que hago es dividir. Voy a dividir 60.000, ya, dividido entre 20. Ya, entre 20
y voy a tener el valor de 3.000. Este valor, ya, voy a depreciarlo por 5 años. Perdón. Esto dividido entre esto, ya, y voy a tener la depreciación de 3.000. Solamente voy a depreciar por 3 años. El valor de la depreciación va a ser la depreciación de los 5 años, que va a ser 3 por 5 es 15.000. En valor en libros de la obra física es 45.000. 45.000 más 15.000 es los 60.000 de lo que ha costado la obra física. Ahora, reinversión en obras físicas. ¿A partir de qué año empieza la depreciación de la reinversión en obras físicas? Obra física se reinvierte a partir del año 2, pero se va a depreciar a partir del 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, la depreciación, es decir, va a partir de este año. Entonces, vamos a tener 15.000, ¿ya?, dividido entre 20.000, que es la depreciación. Y vamos a depreciar 750 por 3 años. El valor total de la depreciación de la reinversión va a ser 2.250. El valor en libros 12.750. Maquinaria A permite depreciar, dice, en 10 años. ¿Ya? Entonces el total de maquinaria voy a depreciar 38.000 dividido entre 10. ¿Ya? Y voy a tener 3.800. ¿Por cuántos años voy a depreciar? Por 5. El valor total de la depreciación, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser igual a 19.000. Como el valor de la maquinaria en general era 38.000, la mitad depreciado va a ser 19.000. La reinversión en maquinaria, lo propio que la reinversión en obra física, se va a invertir en 6.000. Voy a depreciar a partir del año 3. ¿Por cuántos años? 10. Esto dividido entre 10 y voy a depreciar por 3 años. 600, 600, 600. Sumo la depreciación que me va a dar 1.800. El valor en libros de la reinversión en maquinaria es 4.200. Maquinaria B. Ya, la maquinaria que debe reemplazarse cada 3 años y que tiene un valor de 10.000. También voy a depreciar por el valor, el 10%, digamos. ¿Ya? Voy a tener 10.000, ya, dividido entre 10 años, que va a depreciarse 1.000 por 3 años. ¿Por qué? Porque la maquinaria al cuarto año ya debe ser reemplazada por otra. Entonces el valor en libros de esa maquinaria prácticamente sería de 7.000. Pero nosotros al cuarto año le hemos vendido, o al tercer año le hemos vendido por un valor de ¿cuánto? De 2.500. ¿Se acuerdan? Esta reinversión en maquinaria B, ya la reinversión en maquinaria B, corre a partir del tercer año, del cuarto año, perdón, ya del cuarto año. A ver, vamos al enunciado. ¿Qué dice? Me estoy confundiendo. A ver, la legislación permite depreciar las obras físicas en 20 años y todas las maquinarias en 10 años. Una de las máquinas cuyo valor es de bolivianos 10.000 debe reemplazar cada 3 años por otra similar. Se estima que la máquina usada podría venderse por 2.500. Entonces, estamos en la depreciación. Entonces, a partir en el cuarto año, la maquinaria B se deprecia hasta el tercer año y la reinversión en la maquinaria B vamos a tomarla a partir del cuarto año. Vamos a tener los 10.000 dividido entre los 10 años que se va a depreciar. ¿Por cuánto tiempo se va a depreciar? Se va a depreciar solo por 2 años. Ya, el valor en libros
va a ser de 8.000 de esa maquinaria. Este valor en libros no existe. ¿Por qué? Por el hecho de que de la primer maquinaria tipo B, ¿por qué? Porque la hemos vendido por 2.500. Entonces, aquí sacamos el total de la depreciación, la suma, ¿ya? 7.800 y por los 5 años. Y tenemos el valor de la depreciación. Nos vamos al flujo de caja. Ya, el flujo de caja me dice necesito la depreciación. Entonces lo que voy a hacer es copiar la depreciación. Ya voy a copiar la depreciación de cada uno de los años. Voy a tener 7.800 y hasta el año 5 que son 9.150. Esa es la depreciación. ¿Ya? Ya tengo la depreciación. Ahora debo sacar la amortización diferida. ¿Ya? ¿Qué me dice el enunciado acerca de la amortización diferida? ¿Ya? Dice, los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los gastos de puesta en marcha ascienden a bolivianos 2.000, dentro de los que se incluye el costo de estudio de viabilidad que asciende a bolivianos 800.000. Aquí hay una diferencia, es decir, un punto importante, porque este valor del costo del proyecto, que vale 800, digamos, se toma en cuenta solo cuando el proyecto se va a realizar, sí o sí se va a realizar, pero deja de tomarse en cuenta cuando no sabemos si se va o no a realizar. En este caso vamos a asumir que el proyecto sí se va a realizar. Entonces tomamos en cuenta los 2.000, porque caso contrario tendríamos que tomar solo el valor de 1.200. Vamos a sacar la amortización diferida, que son los activos intangibles. ¿Ya? Aquí le vamos a añadir aquí le vamos a añadir el valor de estudios de investigación. Y aquí le vamos a añadir estudios de investigación. Entonces, los valores actuales son 1.200 y 800. Esto se va a amortizar, dice, de manera lineal en 5 años. Y voy a tener que este valor ya lo voy a dividir por este otro valor de 5, y eso se va a amortizar para cada uno de los años, que son 5. Y este otro valor que dice estudio de investigación, lo propio, ya voy a tener este valor dividido entre este valor, que va a ser de 160, y esto lo voy a tener para los 5 años. Aquí voy a tener la amortización diferida por año total, ya, total amortización diferida. Esto va a ser igual a la suma, ya, de las amortizaciones de cada uno de los ítems, que va a corresponder a 400 por año. Entonces me voy al flujo de caja y tengo la amortización diferida. Ya voy a borrar esto y voy a volverlo a copiar lo que tengo. Más inversión, depreciación. Y tengo 160, no es 160. Voy a tener el total, que es la depreciación de 400 por año. Voy a tener los 400 por año. ¿Qué me falta? Ya, ¿qué me falta? Me falta el valor en libros de la maquinaria B. Ya, el valor en libros de la maquinaria B. ¿Se acuerdan en la depreciación? El valor en libros de esta maquinaria, ya, de esta maquinaria era de 7.000, pero se ha vendido por 2.500. Entonces eso también se va a incorporar como dentro de los costos. Entonces en el tercer año vamos a tener, o podemos ponerlo en el cuarto año, no hay problema, ¿ya?
más el valor en libros de la maquinaria B, que va a ser de 7.000. Entonces, ya tengo todos los costos, ya todos los costos. Lo que procedo es sacar el costo. Licen, Sí, sí, disculpe, el valor que ha puesto no es el de la maquinaria A. Creo que se equivocó o yo vi a ver, mal. depreciación. Aquí de la maquinaria B, 7.000, ¿cierto? Este valor. Sí, dicen, Permítame. pero como es vendida, eso. Ya. Bueno, disculpen chicos, a ver, ¿qué me decía de los 7.000? No, 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 Licen, ya está, ¿Está ya todo aclaró bien? mi duda. Sí, sí, Ya, sí, gracias. perfecto. Entonces nos vamos al flujo de caja. Tenemos los costos totales. Lo que hacemos es sumar los costos, ¿ya? Sumamos y vamos a tener el costo. 3.836.000 para el primer año. Vamos a tener lo mismo para el segundo año. Cambiamos un poco para el tercero. Para el cuarto algo adicional. Y tenemos para el quinto año. Tengo los costos. Ya tengo los costos. Ahora, una vez que tengo los costos, voy a sacar lo que se llama la utilidad bruta. La utilidad bruta voy a restar de los ingresos, le voy a restar los costos. ¿Ya? Le voy a restar los costos. Entonces tengo 40 millones menos 3.836.200. Y eso voy a sacarlo para cada uno de los años. A este valor de la utilidad bruta le voy a restar los impuestos, que son el 25% del impuesto a las utilidades, por el 25%. ¿Ya? Y tengo el valor del impuesto a la utilidad. A eso voy a calcular para todos los años el impuesto a la utilidad y voy a obtener lo que se llama mi utilidad neta. La utilidad neta corresponde a la utilidad bruta menos los impuestos. Y voy a tener la utilidad neta. ¿Ya? Voy a repetir esta parte. La utilidad neta corresponde a la diferencia entre la utilidad bruta menos los impuestos. Y tengo 36.163.800 menos 9.040.950 me da 27.122.850. Y eso lo voy a copiar o voy a sacar para todos los años su respectiva utilidad neta. Ahora, una vez que tengo ya la utilidad neta, ¿qué es lo que hago? Le voy a volver a sumar la depreciación que he restado aquí arriba. ¿Por qué? Porque la depreciación no es un costo efectivo desembolsable, ¿ya? Entonces, se lo utiliza por efectos tributarios, lo mismo que la amortización diferida, ya los he gastado. Entonces, pero para efectos tributarios puedo utilizarlos para pagar, para descontar los impuestos. Entonces voy a sumar todas las depreciaciones y voy a sumar todas las amortizaciones. ¿Ya? Están en suma. ¿Cuánto es
la inversión total. Ya aquí adicionalmente voy a sacar la inversión total. Me voy al capítulo de inversiones. Inversión total, 1.486.000. Esa va a ser mi inversión. ¿Ya? Mi inversión total. ¿Puedo desglosar la inversión? Puedo desglosar la inversión. Ya puedo poner inversión en capital de trabajo, inversión diferida, etcétera, puedo poner. Pero también puedo poner la inversión total. Si me voy, por ejemplo, a inversión en activo fijo, ¿cuánto es mi inversión en activo fijo? En este caso, 208.000. ¿Ya? Entonces, aquí está desglosado. Pero puedo ponerlo todo junto, también puedo ponerlo todo junto. La diferencia es que en este caso tenemos reinversiones. Por eso es que yo lo he hecho diferente. Tenemos reinversiones tanto en capital de trabajo, tenemos reinversiones en activo fijo que tengo que desglosar. ¿Ya? Fíjense, la inversión en activo fijo son 208.000. La inversión diferida, en este caso, 1.200.000. ¿Por qué? Porque no se ha tomado el valor de la investigación, pero como en este caso sí lo estamos tomando, debo tomar no solo los 1.200, sino debo tomarlo completo, lo que se llama los 2.000. Menos 2.000. Todo lo que es inversión va en términos negativos en el año 0. Menos 208.000, inversión diferida menos 2.000 y la inversión en capital de trabajo menos. Voy a la inversión en capital de trabajo y voy a tener menos 1.276.000. Si ustedes se dan cuenta, la suma va a ser menos 1.486.000, el valor de la inversión total que tengo en la parte de inversiones. Ahora, ¿qué más debo restar? La inversión en activo fijo. A partir del año 2 hay una ampliación de la inversión, ¿cierto? A partir del año 2 hay una ampliación de la inversión. Aquí no he sacado los totales. Debería sacar. Entonces voy a tener, ya en la parte de inversiones voy a sacar, digamos, por ejemplo, inversión en capital de trabajo. Ya, eso ya lo tengo. Inversión diferida, no tengo inversiones, pero sí tengo inversiones en activo fijo. ¿Ya? Entonces aquí voy a sumar, voy a copiar esta suma para todos y voy a tener que para el año 2 voy a tener una inversión de 21.000, para el año 3 una inversión de 284.000 y esa inversión la debo restar en el flujo de caja. ¿Ya? La debo restar en el flujo de caja. Voy a tener menos el valor de las inversiones en el año 0. Voy a tener 0. Perdón, esto solo es del activo fijo. Menos, ya la inversión en el año 0 va a ser esa inversión. Y tengo menos 21.000 en el año 2 y menos 10.000 en el año 3. Esas son las inversiones que tenemos. Ahora, en cuanto a capital de trabajo, lo propio, ¿ya? Voy a tener las inversiones adicionales en capital de trabajo a partir del año 1 y voy a copiar también las inversiones. Aquí aparece en el año 3 menos 274.000. Entonces, esas son las inversiones que van con valor negativo, ¿ya? Que van con valor negativo. Ahora, las inversiones de ampliación de obras físicas está involucrado en el activo fijo, en esta parte de inversión, ¿ya? Inversión diferida, no tenemos nada más. ¿Y qué me queda? ¿Qué me falta? En este caso es el valor de desecho. El valor que me dice aquí, ¿ya? Se estima que el valor de desecho de la fábrica será igual al valor de la inversión menos la depreciación al cabo de los 5 años de vida útil que tendrá el proyecto, valor en libros. Entonces me voy a la depreciación y saco el total del valor en libros.
que es la suma de todos los activos no depreciados, ¿ya? Entonces, estos activos es el valor en libros de los activos no depreciados. ¿Cuánto es? 195.950, que es el valor de desecho. ¿Dónde va? En el último año, en el año de liquidación de la empresa. 195.950. Va con positivo. ¿Ya por qué? Porque es dinero que va a ingresar al proyecto. Entonces ya tengo, una vez que tengo todo eso, lo que hago es sumar. ¿Ya? Sumo desde utilidad neta hacia abajo. Desde utilidad neta hacia abajo. En el año cero siempre aquí tienen que tener con valor negativo el valor total de la inversión. Siempre. ¿Ya? Si no les da así es porque está mal. Entonces hasta ahí tengo lo que se llama el flujo de caja. ¿Ya? Tengo el flujo de caja. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no esté claro? Licen, Sí. disculpe, en el valor de desecho, ¿por qué consideramos los 7.000 de la maquinaria B, siendo que la misma es vendida en el tercer año? Ya, la maquinaria B, sí tienes razón en esa parte. No debemos considerar esos 7.000 de la maquinaria que ya hemos vendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estamos considerando en el cuarto año, ¿ya? Entonces a este valor en libro de 195.950 le debemos restar el valor de los 7.000, ¿sí? Muy buena observación. Ya, vamos a tener entonces la depreciación, este valor, menos los 7.000. Entonces me quedaría 188.950. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Algo más, chicos? Ya. A ver. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Ya, ¿qué nos falta? Sacar lo que se llama el valor actual neto. ¿Sí? La tasa de descuento, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene? La tasa de descuento es del 10%. Me pide calcular el BAN y calcular la tasa interna de retorno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me pide. Tengo el flujo de caja, me pide calcular el BAN al 10%. Al 10%. También me pide calcular la tasa interna de retorno. Después, ¿qué más me pide? A ver. Realizar el flujo de caja, ya lo hemos realizado. Calcular el BAN, la TIR. Y me pide realice las conclusiones acerca de realizar o no la inversión. Entonces, para calcular el BAM, primero voy a copiar el valor inicial del año 0 en menos. Después me voy a la fórmula, ¿ya? ¿Qué busco aquí? Valor neto actual, ¿ya? O valor actual neto, aceptar. La tasa, ¿cuánto es la tasa? Es el 10%. ¿Cuáles son los valores? Voy a reflejar los valores que voy a descontar y le doy aceptar. Y aquí voy a sacar la suma. Ya voy a sumar este valor más este valor. Y tengo que el BAN me sale 130.808.460. Ese es el valor actual neto. Voy a sacar la TIR. También me voy a la fórmula. Ya, la TIR. Aceptar. Y me dice cuáles son los valores. Aquí tomo todos los valores. Y le doy aceptar. La TIR me dice que es el 1828%. ¿Ya? Entonces, bajo 1828%, bajo esos criterios, con esos indicadores, obviamente el criterio de decisión, el proyecto es muy rentable. ¿Ya? El proyecto es muy rentable, por lo tanto se recomienda su realización. Listo. Ese es todo
el ejercicio del práctico 7. ¿Estamos, chicos? Ahora escúchenme a ver. Este práctico es el práctico 6. El práctico 7 es una continuación del práctico 6. El práctico 7 es una continuación del práctico 6. Ya está en el Moodle, ya está el enunciado. Lo que ustedes tienen que hacer es este práctico volverlo a realizar, ya subirlo al Moodle y adicionalmente hacen el práctico 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, dice. licen. Sí, Licen, se Ya. escucha. Bueno, voy a cortar el video para que no sea muy extenso, ya, detener la grabación.